Hola chicos, gusto en saludarlos. Como cada semana, deseando que te encuentres muy bien. Vamos a darte a conocer la sesión que vamos a trabajar en esta semana. Se trata sobre el Perú colonial, o llamado también como el Virreinato del Perú. A continuación, te dejo esta rompecabezas para que la puedas resolver. Corresponde también a esta sexta semana. Una vez que ya la tengas, observa muy bien la imagen en la cual has formado y luego regresa al video para que podamos responder las siguientes preguntas. ¿Qué observaste en la imagen? ¿Recuerdas? ¿Cómo se llama el personaje que está en el centro? Habían varias personas, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Qué suelo ha pisado esta persona? ¿Y a qué llegó a ese lugar? ¿Sí? Era Francisco Pizarro. ¿Qué suelo había pisado? El suelo peruano. ¿Y a qué llegó? ¿Sí? A conquistar, ¿sí? A poder dominar, tener control de este suelo. Entonces sigamos atentos, chicos. ¿Ok? Bien, el propósito de esta sesión es identificar las principales características y diferencias de hechos ocurridos durante el Perú colonial. El Perú colonial, este periodo se inició con la llegada de los españoles, quienes conquistaron a los incas y establecieron un virreinato que dependía del rey de España. Este dominio español en el Perú inicia en julio de 1533, tras la muerte del Inca Atahualpa, y finaliza en diciembre de 1824, derrotando así a los españoles. Vamos a conocer algunas características de este Perú colonial. Se nos dice que con la llegada de los españoles, ellos trajeron la religión católica, ¿no? Y empezaron a enseñar a toda la población. ¿Se acuerdan que antiguamente en la clase anterior en Perú prehispánico a quién adoraba? Al sol, ¿verdad? Pero ahora no, ellos no trajeron la religión católica, la creencia en Dios. ¿Qué más? El control venía desde Europa, ¿no? De la ciudad de España. Desde allí vinieron estos españoles y ellos establecieron a su máxima autoridad llamado el virrey, ¿no? A este personaje lo seleccionaba para que ahora sea la autoridad de nuestro Perú. También trajeron consigo el idioma, ¿no? Español, y se estableció así el idioma castellano. Antiguamente se hablaba mucho o en forma total el quechua, pero al traer esta, ¿no? También entonces se empezó a educar a los pobladores sobre este idioma y quedando pues también hasta la actualidad. ¿Qué más? Sus calles empezaron pues a construirlas, quedando como grandes urbanizaciones
pero al estilo español. ¿Qué más? Hicieron ellos la explotación de la minería. Fue uno de sus grandes objetivos. Quedarse, ¿no?, con el oro y la plata de nuestro país. Antes de pasar a los hechos que ocurrieron en esta gran época, vamos a ver cómo es que los españoles, ¿no?, inician su dominio. Pasó, ¿se acuerdan? En que este gran imperio llamado Tahuantinsuyo, estas dos grandes regiones eran su máxima autoridad del Inca. Entonces hubo un tiempo donde que dos hermanos empezaron a pelear por el poder, llamado Atahualpa y Huáscar. Fue así, quedando uno, ¿no?, como el vencedor, porque llegó a matar a su hermano. Justo en esta época es donde que los españoles deciden ingresar al suelo peruano. Pero ya más antes, ellos habían llegado, habían observado qué es lo que había en nuestro suelo peruano, qué tenía, si tenía riquezas o no. Entonces, al ver este conflicto, ellos aprovecharon, ¿no?, y pues ingresaron. Cuando una vez que ya estaban dentro del suelo peruano, este señor Francisco Pizarro, ¿no?, empezó a tener trato con el gran líder Atahualpa, pero con astucia el señor Pizarro engañó a Atahualpa. Tal fue el punto, ¿no?, que lo tomó prisionero y lo mató al Inca Atahualpa, quedando pues así todo el dominio con los españoles, quedándose también con todas nuestras riquezas. Entonces, una vez que ya tenían el control los españoles, ¿qué hechos ocurrieron? Los españoles eran pues ahora los encargados, los grandes funcionarios, o se hacían los dueños de las haciendas que tenían los incas. También empezaron a fundar las primeras ciudades al estilo español. Ven las casas que hasta en la actualidad también la vemos. Eran hechos de techos de madera, de quincha y adobe, y eran muy altas. ¿Qué otros hechos ocurrieron? La mayoría de los pobladores se dedicaban al comercio, ¿no? Como por ejemplo eran aguateros, estaba el lechero, la lavandera, el vendedor de velas, etc., ¿no? A eso se dedicaban los pobladores, los peruanos, en la ciudad, ¿no?, que ya se había urbanizado. La mayoría de la población andina, ¿no?, es decir, el pueblo indígena, vivía en pueblos llamados reducciones. ¿En qué consistía? En que se le daba una zona, un espacio de un terreno, donde que ahí los agrupaban, ¿no?, a esta población, con el fin de que no estén dispersos, y así teniendo más control. Y más adelante estos centros pues se fueron urbanizando, es decir, formándose ciudades. Y todo pues eso iba ocurriendo, ¿no? Y sabemos que con este gran dominio español, su capital dejó ser el Cusco, sino que ahora se centraron en la ciudad de Lima. ¿Qué más ocurrió? Los pobladores,
Ya sabemos qué actividades realizaban en la ciudad, pero en el campo las personas se dedicaban a la agricultura, a la ganadería. También iban a unos terrenos, ¿no?, fuera de las ciudades a trabajar en la minería y textilería. También no debemos dejar de mencionar, ¿no?, el vestuario de la época virreinal. Esto se daba pues a través de las clases sociales. Los de la nobleza, ¿no?, tenían una forma muy particular que era muy parecida a los españoles, y los del pueblo, ¿no?, que eran diferentes. Utilizaban pues estos que se tapaban la cara principalmente, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué hemos aprendido? Así es, acerca de el Perú colonial. ¿Cuándo inició esta época y cuándo terminó? Inició con la llegada de los españoles, cuando se tomaron ellos el poder, ¿no?, el dominio. ¿Y cuándo terminó? Cuando fueron derrotados. ¿Qué hechos ocurrieron durante esta época colonial? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que los españoles se hicieron dueños de las haciendas, empezaron a fundar las primeras ciudades al estilo español, y que los pobladores peruanos se dedicaban al comercio, y así. Entonces, eso ha sido todo. Esperando, chicos, encontrarnos la siguiente clase. Sigan cuidándose. Bye bye.